Ya una vez habiendo hablado de las generalidades, ¿sí? Una vez habiendo hablado de las generalidades, podemos empezar a integrar esas generalidades que vimos en las sesiones pasadas. Por ejemplo, recordar cuáles son las células del sistema nervioso. Las células del sistema nervioso. No me repita la pregunta. No me acuerdo. ¿Cuáles son las células del sistema nervioso? ¿Las células? Sí. ¿O? Las neuronas. ¿Solamente las neuronas? Células o glía. Células de la glía. ¿Sí? Las células de la glía. Y es importante, chicos, es importante que esto lo miremos, que recordemos esto. ¿Por qué? Pues que ya vamos a empezar a integrar, ¿cierto? Yo les expliqué en la sesión los tipos de impulsos que había. Sí. Tacto, presión, dolor. Sí. Listo. Porque ya empezamos con la parte funcional. ¿Sí? Muy bien. Entonces, la médula espinal es uno ya de los órganos que forma parte del sistema nervioso. Es uno de los órganos constitutivos del neuroeje. Es uno de los órganos constitutivos del neuroeje. Que se encuentra en la parte inferior del neuroeje, ¿sí? ¿Dónde va a comenzar la médula espinal? La médula espinal comienza en el agujero occipital, o sea, tan pronto ese órgano, que ahorita vamos a ver, sale, el órgano que está dentro del cráneo, sale del agujero occipital, inmediatamente de ahí para abajo ya es médula espinal. ¿Y hasta dónde llega la médula espinal? La médula espinal llega, en la gran mayoría de nosotros, hasta L1, ¿sí? O sea, hasta la primera vértebra lumbar. En alguno eventualmente, y eso no quiere decir que sea defectuoso, sí llegará hasta L2, ¿verdad? Pero digamos que en el 99% de los pacientes la médula espinal va a terminar en L1. ¿Correcto? Y de ahí para abajo ustedes dirán, bueno, de la primera vértebra lumbar hacia abajo, o sea, de la segunda vértebra lumbar hacia abajo, L2, L3, L4, L5 y sacrocoxis, ¿qué hay? Ahí lo que hay es una bolsa de meninges que ya se llama el saco dural, que contiene líquido cefalorraquídeo. Por eso es que una punción lumbar se debe hacer a la altura de L4, L5. ¿Por qué? Porque ahí no corro yo el peligro de pinchar con la aguja la médula espinal o los nervios raquídeos, sino que lo que voy a encontrar es un espacio que está lleno de líquido cefalorraquídeo y yo lo que necesito es precisamente el líquido cefalorraquídeo porque lo voy a mandar a estudiar, ¿cierto? Muy bien. La médula espinal o de la médula espinal van a salir unas estructuras nerviosas, ¿sí? Que precisamente se van a llamar los nervios. Y como están saliendo de la médula espinal, esos nervios se van a llamar nervios raquídeos o nervios espinales, ¿sí? Y de L1 hacia abajo, donde termina la médula espinal, encuentro es puros nervios, al lado y lado de ese saco dural, encuentro puros nervios que me van a formar lo que se llama la cola de caballo. Ahorita se la muestro, ¿cierto? Muy bien. Como órgano del neuroeje que es, esa médula espinal está protegida por unas membranas que se llaman meninges. En la médula espinal que hay también esas meninges, tanto la dura madre como la aracnoides y la pía madre. Pero en esa parte final, ¿sí? En esa parte final, donde termina la médula espinal y se forma el saco dural, una vez termine también el saco dural, ¿sí? Las meninges se entorchan, se enrollan y me forman una estructura a manera de cordón que recibe el nombre de filum terminale. Y ese filum terminale lo que hace es fijar la médula espinal a la región coxígea, ¿sí? Para evitar que ¿qué? Para evitar que la médula espinal de pronto allá abajo se mueva. Entonces ese filum terminale que se convierte en un ligamento, entonces fija la médula espinal para que la médula espinal quede quietica, no se mueva, no bascule, ¿sí?
Ese filum terminale tiene dos porciones. Ando buscando la madrugada. Filum. Filum terminale. Entonces, viene la médula. Ya me acabó esta vaina. Bueno, cuando la médula espinal está terminando, termina a manera de cono. ¿Sí? Y esto se va a llamar cono medular. ¿Cierto? ¿Me permiten un momentico? Voy a cambiar el marcador. Sí, perdón. Medular. Esa manera de cono, manera de punto. Y nosotros tenemos ahí en ese cono medular, pues a todos los órganos del neuroeje van a estar protegidos por las meninges, ¿cierto? Voy a hacerlo bien grande, pues para que podamos entenderlo del fin terminal. ¿Cierto? Entonces tenemos la pía madre, la aracnoides y la dura madre, de adentro hacia afuera. La roja sería la pía madre, la azul sería la aracnoides y la verde sería la dura madre. Perdón, un momento que aquí me quedó muy pegado. Eso. Y aquí se me forma el saco dural, ¿sí? Y ahí es donde va a haber líquido céfalo-raquídeo, ¿verdad? Entonces, luego se me forma el filum terminale. El filum terminale se divide en dos. Va a haber una parte superior, el filum terminale superior, y el filum terminale inferior. El filum terminale superior, lo forma principalmente la dura madre, el verde. El filum terminale superior me lo forma la dura madre, ¿sí? Y aquí seguiría por este lado. Y el filum terminale inferior me lo va a formar en la aracnoides. Filum terminale me lo forma principalmente ¿quién? La Dura madre. Y filum terminale inferior me lo forma principalmente ¿quién? La aracnoides. ¿Sí? Y ese es el que agarra y fija la médula espinal a la región del coxis. ¿Para qué? Para que la médula no se mueva, no bascule. Bueno, muy bien. Ok. Vamos a mirar la estructura de la médula espinal. Este es un corte transversal de la médula espinal como órgano del sistema nervioso, que es todos los órganos del sistema nervioso están constituidos por dos tipos de sustancias. Están constituidos por una sustancia gris y una sustancia blanca. La sustancia gris se llama así porque es gris, ¿sí? Es oscura. Está constituidos por cuerpos de neuronas. La sustancia gris está constituida por cuerpos de neuronas. Y ¿quién le dará ese color gris a la sustancia gris? O ese color oscuro a la sustancia gris. ¿Quién creen ustedes que se los da? Acuérdense que está constituido por cuerpos de neuronas, la sustancia gris, en todo el sistema nervioso. ¿Quién creen ustedes que le da el color gris a la sustancia gris? ¿El cerebro? No, no, porque aquí no hay cerebro. ¿Se acuerdan que? Las células. No. ¿Vimos el dibujo de la neurona? Los corpúsculos de Nis. Esas granulaciones son las que le dan el color gris a la sustancia gris, ¿cierto? Muy bien. Y la sustancia blanca, en cualquier parte del sistema nervioso, está constituido por prolongaciones de neuronas. ¿Y cómo se llama esa prolongación de la neurona? Axón.
axón. ¿Sí? El axón. Muy bien. Ok. La sustancia gris en la médula espinal se distribuye en forma de astas. En la medida que vayamos viendo los órganos, vamos a ver cómo se distribuye en cada uno de esos órganos la sustancia gris y la sustancia blanca. Entonces, en la médula espinal la sustancia gris se distribuye en forma de astas. Entonces tenemos, en toda la médula espinal tendremos unas astas posteriores y tendremos unas astas anteriores. ¿Sí? Y la sustancia blanca en la médula espinal se distribuye en forma de columnas, y por dentro de estas columnas van a ir unas estructuras que se llaman cordones y que se llaman lemniscos. Cordones y lemniscos. La palabra lemnisco significa cinta. Entonces pueden decirle lemniscos, pero si se les olvida la palabra lemnisco, pueden decir cinta, porque así en algunos libros lo hablan así, la cinta. ¿Sí? Entonces cualquiera de los dos nombres lo pueden utilizar, lemniscos o cintas. ¿Correcto? Bueno, muy bien. ¿Cuáles son las estructuras de la médula espinal? Vamos a tener que en la médula espinal, esto sería la parte anterior, esto sería la parte posterior. En la parte anterior hay un surco profundo que se llama el surco medio anterior, y hay otro que es una depresión pequeñita que se va a llamar surco medio posterior. Y hacia los lados tenemos otros surcos que se van a llamar los surcos colaterales. Entonces tendremos unos surcos colaterales anteriores y unos surcos colaterales posteriores. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué ven ustedes que al lado de la médula espinal? Vamos a encontrar unas raíces nerviosas. ¿Sí? La azul corresponde a la raíz dorsal. La azul corresponde a la raíz dorsal. Y por esa raíz dorsal solo van vías aferentes. La raíz dorsal es una vía ¿qué? Aferente. Y esa raíz dorsal entra a la médula espinal por los surcos colaterales ¿qué? Posteriores. ¿A dónde entra? Entra a la médula espinal, y una vez que entró a la médula espinal, entra al asta posterior de la médula espinal. Al asta posterior de la médula espinal. A ver, ¿quién me dice esta raíz dorsal qué es en la vía aferente? ¿La cabeza? No. ¿Qué es en la vía? Hago la pregunta completa porque me faltó. Esa raíz dorsal que entra a la médula espinal, ¿a qué corresponde en una vía aferente raquídea? ¿A qué corresponde? Brian, ¿a qué corresponde esa primera, esa raíz dorsal? ¿A qué corresponde? Que está entrando a la médula espinal por el asta posterior. Siempre le pregunto ¿dónde está? Ah, sí, acá le está cayendo a John. Y las pilas que ya marcó territorio. Por favor, váyanse hacia la vía aferente raquídea, el dibujo que hicimos de la vía aferente raquídea. Váyanse al dibujo. Vía aferente raquídea.
Gabriel, ahora sí me aprendí el nombre. ¿Qué tú piensas, niña? ¿Qué es eso? Mira el dibujo que hicimos de la vía aferente raquídea. ¿Qué es que sé? S'il vous plaît. Yo soy políglota. Pues es nada más, señores, damas y caballeros, niños y niñas, les presento la primera neurona de una vía aferente raquídea. ¿A dónde llega la primera neurona de una vía aferente raquídea? ¿A dónde llega? La médula espinal, o sea, la periférica. ¿A dónde llega? Esa primera neurona comenzó por acá, en una cosa que se llama ¿qué? Receptor. Ahora que esto puede ser raquídea, o sea, puede ser en alguna parte del cuello para abajo. ¿Ve por qué había que estudiar hoy las vías? ¿Y qué hace? Y ahorita lo vamos a ver en otro dibujo. ¿Qué hace esa primera neurona ahí? Sinapsis. ¿Cómo? Sinapsis. Sinapsis. ¿Con quién? Con la segunda neurona. Con el tálamo. ¿Dónde nace esa segunda neurona de una vía aferente raquídea? En la médula. Miren ahí. Ya retomamos. Y ahora de aquí, dependiendo qué vía sea, sube. ¿Por dónde? Por la columna. Sube por la sustancia blanca. Que por cada lado tiene su... Sí, porque su merced tiene nervios al lado y lado. Entonces, esto mismo va a estar acá. Entonces, dependiendo de qué vía sea, esto puede hacer esto. ¿Sí? Subió por la sustancia blanca hacia arriba. ¿Hacia dónde? Hacia la corte. ¿Hacia dónde? El hipo- Hacia el tálamo. ¿Hacia dónde? Hacia el tálamo. Hacia el tálamo. Y esa es la segunda neurona. O puede subir por acá, por la columna lateral, y ahorita lo vamos a ver. O puede subir por acá, por la columna anterior, ¿Cuál es la idea? pues dependiendo de la vía, lo que estén llevando. Ah, ok. O puede hacer esto. Eso se llama decusar. Se cruza al lado contra lateral. Y es donde ustedes, eso va a ser lo más chévere. Que si al paciente se le lesionó el lado derecho, el problema está en el lado Izquierdo. se decusa. Y por eso de repente ustedes cuando entren a una cirugía de neuro, que al paciente le están operando un tumor en el parte izquierda del cerebro, ustedes van a escuchar que los síntomas los tenía al lado derecho. Y ustedes van a decir, ¿cómo? Si el paciente tenía, ¿cómo lo está? Y el doctor, sí, el neurocirujano me está equivocando. El doctor Joaquín se está equivocando, el paciente lo tenía al lado derecho jodido y él está operando el cerebro izquierdo. Y uno con ganas de decirle, doctor, se está equivocando. Por ese lado no es. No, es porque las vías cambian también de sitio. Se decusa. Solo sale una, ¿verdad? ¿Cómo? Solo sale una. No. Puede coger, subir por el lado contralateral, por la columna posterior, por la columna lateral o por la columna anterior, igual que lo vimos a este lado. ¿Sí? Listo. Entonces, la raíz dorsal es vía ¿qué? Aferente. Aferente. Entra la médula espinal por el surco colateral posterior. ¿A qué parte de la médula espinal entra? ¿Al asta
Posterior. O sea que el asta posterior es aferente o eferente. Aferente. Ahora, por allá en la corteza cerebral, bajo una neurona, una fibra, un cordón, una cinta, bajó a la médula espinal y viene bajando. O sea que el asta anterior es ¿qué? ¿Sensitivo o motor? El asta anterior. Anterior. Oiga, viene bajando. Motora, o sea que es aferente o eferente. Y las vías eferentes salen de la médula espinal por el asta anterior, por la comisura, por el surco colateral. Mírenla acá. O sea que esta es una raíz dorsal, es una raíz ventral. ¿Sí? Y la raíz ventral será aferente o eferente. Y se une con la raíz dorsal y me forman una estructura que se llama el nervio raquídeo o nervio espinal, que va a ir a una parte de nuestro cuerpo que vamos a llamar dermatoma o metámera. Ahorita les muestro los dermatomas o las metámeras. ¿Sí? ¿A dónde llega la primera neurona de una vía eferente raquídea? ¿A dónde llega? ¿A dónde llega? A la médula. ¿A dónde llega? A la médula. ¿A dónde llega? La primera neurona de una vía eferente raquídea. ¿A dónde llega? A la médula. A la médula. Mírela. ¿Y allá qué hace esa neurona motora superior? Síntesis, no, sinapsis. ¿Con qué neurona? Con la segunda. Mire la segunda saliendo de la médula espinal por el surco colateral anterior y sale por el asta anterior. Y esta primera neurona pegada a este nervio va a llegar acá a una cosa. Receptor. No, receptor es aferencia. Órgano efector. Que ese órgano efector puede ser un músculo. Ese órgano efector puede ser una glándula, puede ser una víscera. ¿Cómo se llama por dónde sale, profe? ¿Surco quién? ¿La eferente? La eferente. Surco colateral anterior. Sale del asta anterior por el surco colateral anterior. Bueno. Muy bien. Ahora, les decía que en toda la médula espinal, en toda, desde que se origina la médula espinal, la sustancia gris tiene astas, ¿sí? Tiene un asta, tiene astas posteriores y astas anteriores. Pero a partir de T1, es decir, a partir del segmento medular torácico 1, T1, la sustancia gris, además de tener asta posterior y asta anterior, tiene las astas laterales. ¿Por qué son importantes esas astas laterales? Porque ahí en las astas laterales se va a iniciar la vía simpática. ¿Se acuerdan por allá cuando veíamos los órganos y que yo les hablaba que la inervación simpática está dada por el nervio esplácnico mayor, por el nervio esplácnico medio, por el nervio esplácnico menor? ¿Se acuerdan de eso? Ahí se originaron estos nervios. Aquí, en las astas laterales, pero nosotros en la médula espinal, que está en la región cervical, no tenemos astas laterales, solo tenemos posteriores y anteriores. Pero a partir de T1, o sea, a partir de toda la columna torácica lumbosacra, la médula espinal tiene astas laterales. Entonces, mire, la raíz dorsal, ¿sí?, entrando al asta posterior, y mire la raíz ventral saliendo del asta anterior. Bueno, muy bien. Bien. Las raíces anteriores son fibras nerviosas que salen de las motoneuronas del asta anterior, y las raíces posteriores son fibras nerviosas aferentes que llegan al asta posterior desde el ganglio nervioso. El ganglio nervioso era esta cosita amarilla que yo les
Este dibujito lo hice yo con el computador, me siento orgulloso. Porque yo no sé manejar esas vainas. Aquí, ese es el cuerpo de la neurona. Este es el cuerpo de la neurona. ¿Sí? ¿De cuál neurona? Pues esta sería una, ya dijimos, Aferente. ¿una neurona qué? Aferente. Y esa sería la raíz que eferente. Eferente. Bueno, muy bien. Miren, en la médula espinal saliendo esos nervios. Los nervios raquídeos son esos. ¿Sí? Miren la raíz dorsal o vía qué. Y miren la raíz ventral o vía qué. Eferente. Se unieron los dos y me formaron qué. El nervio. Ese es el ganglio nervioso. Este es el cuerpo de la primera neurona. Ahora este nervio va a ir a una parte de nuestro cuerpo. ¿Sí? Va a ir a una parte de nuestro cuerpo que puede ser puede ser un músculo, puede ser la piel, puede ser una glándula, una víscera. Eso se llama ¿qué? Metámera. La parte que un nervio, valga la redundancia, que un nervio inerva, ¿sí? Todo ese segmento, toda esa porción se llama metámera. Metámera. Metámera o dermatoma. Cualquiera de los dos nombres lo pueden usar. ¿No pensaba que las de abajo también serían las mismas? ¿Cómo? Las que están abajo. ¿Qué? Las son iguales. ¿Qué cosa? ¿Esto? Estas. Es igual que esto. Y aquí para abajo todo es igual, todo es igual. Lo único que va a cambiar es que, ya lo vamos a ver, el nombre de ese nervio, ¿sí? El nombre de ese nervio. Me disculpan ustedes, les digo que estoy como achicopalado por lo que le hice a mi primo. No, es que era la primera vez que a él lo operan. Nunca en su vida se había cortado, nunca una anestesia menos, y ese día está... ¿Sí? Entonces está muy nervioso por lo que obviamente es su primera cirugía. Entonces me escribe cada rato. Y el hermano no lo llama ni nada. No, yo lo llamo cada rato, sino que anoche se me olvidó, sí, se me olvidó porque estaba pendiente de otras cosas. Chicos, perdónenme, se me olvidó, ahorita que bajaba a buscar el marcador, le decía, perdónenme por contarles estas cosas de vida personal, pero creo que a través de esas cosas de vida personal, perdónenme por contarles estas cosas de mi vida personal, pero yo no le veo inconveniente para que a través de ellas uno pueda aprender también cosas, pero no cosas cognitivas, sino cosas de la parte de actitud, de la parte de valores de uno. Eso. Bueno, entonces, esos nervios, les decía, están saliendo por toda la médula espinal, ¿cierto? Están saliendo por toda la médula espinal. Mírenlos ahí. Están saliendo por toda la médula espinal, ¿verdad? Entonces, esos nervios salen entre unos espacios que quedan entre cada vértebra. Esos espacios se llaman espacios de conjugación. Entonces, a través de esos espacios de conjugación va a salir ese nervio, ¿cierto? Entonces, ¿cuántos nervios raquídeos o espinales vamos a tener? Pues van a coincidir en el 99% de los casos con el número de vértebras que tenemos, ¿sí? Entonces vamos a tener unos nervios raquídeos. ¿Cómo se llaman las primeras vértebras? Cervicales. Entonces vamos a tener unos nervios raquídeos cervicales. Luego, después de las vértebras cervicales, ¿qué vértebras siguen? Luego, ¿cuáles siguen? Luego, ¿cuáles vértebras siguen? ¿Sí? ¿Cuántos nervios cervicales vamos a tener? ¿Cuántas vértebras cervicales tenemos? ¿Cuántas vértebras cervicales tenemos? 8, ¿cierto? 8. ¿De acuerdo todos? ¿No? ¿Por qué? No, dígame, si no está de acuerdo, dígame cuántas vértebras cervicales tenemos. ¿Cuántas? ¿Me pregunta o me responde? 7. 7. Pero entonces, ¿por qué tenemos 8
nervios cervicales, porque entre el agujero occipital y la primera vértebra va a salir el primer nervio cervical. Entonces por eso vamos a tener a nivel de los nervios raquídeos cervicales un nervio más que el número de vértebras. ¿Cuántos nervios torácicos tendremos entonces? Dos. ¿Cuántos nervios lumbares tenemos? ¿Cuántos sacros? ¿Y cuántos coxígeos? El resto de torácica hacia abajo coincide con el número de vértebras, ¿cierto? ¿Qué sucede? La vértebra, la médula llega hasta L1, pero no quiere decir que no haya nervio raquídeo L2, L3, L4, L5, S1, S2, S3, S4, S5 y C1, C2, C3. Lo que pasa es que ellos salen y empiezan a irse hacia abajo, ¿sí? Ellos salen, se van hacia abajo para inervar todo lo que es la región de la pelvis, todo lo que es la región glútea y extremidades inferiores, y me van a formar una estructura que se llama la cola de caballo. Cola de caballo, ¿sí? ¿Se acuerdan de este nervio grande que por allá lo mencionamos? El ciático. ¿Y cómo estaba formado el ciático? L4, L5, S1, S2, S3, S4. Sí. Entonces, estos son los dermatomas, estos son las metámeras. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir, por ejemplo, que la región clavicular y la de región del hombro está inervada por C4? Que esa zona está inervada por el cuarto nervio cervical. ¿Profesor, la cola de caballo termina en el coxis? No, la cola de caballo termina en los pies. O sea, ese conjunto de nervios que salen de lo último. Que sale a partir de T12, hacia abajo son nervios que se van a dirigir hacia abajo porque van hacia la región SAC, la región glútea, pelvis, extremidades inferiores. ¿Sí? Entonces, luego tenemos C5. Uno se aprende algunos puntos C4, C5, C6, C7, C8, T1, T2. Entonces, si un paciente me llega, doctor, es que yo siento, ¿se acuerdan ustedes del nervio cubital, del nervio mediano, del nervio radial? Pues ese es esto. ¿Quién formaba el plejo braquial? ¿Quién forma el plejo braquial? Pero ahí lo pueden ver, ¿quién forma el plejo braquial? C5, C6, C7, C8, T1. Me forman el plejo braquial. Y ahora podemos acordarnos qué es lo que inervaba el plejo braquial. ¿Cierto? Bueno. Muy bien. Bueno, hagamos un break para meternos a la parte funcional. ¿Sí? ¿Qué horas son? Funcional. Vamos a ver la parte funcional. Recordamos rápidamente que la médula pues tenía tres columnas: columna posterior, columna lateral y columna anterior. Entonces comencemos a mirar la parte funcional por la columna posterior. En la columna posterior pasan dos cordones, ¿sí? Ya sabemos que cordones son una de las maneras como se encuentra distribuida la sustancia blanca. ¿Cómo se llaman esos cordones? Esos cordones se van a llamar gracilis y cuneatus. Gracilis va a estar en la parte medial de la columna posterior y cuneatus va a estar en la parte lateral de la columna posterior. ¿Qué viaja por esa vía? Por esas dos vías, por gracilis y cuneatus. ¿Qué viaja? Va a viajar tacto fino discriminativo y propiocepción consciente. Tacto fino discriminativo y propiocepción consciente. ¿Qué es tacto fino discriminativo? Entonces es aquello cuando a nosotros nos tocan, ¿sí? Tacto fino,
Discriminativo, cuando nosotros desglosamos ese impulso. Entonces, por ejemplo, me tocaron acá. Entonces yo digo, oiga, me tocaron, ¿sí? Pero fue suave con un objeto como redondo. Si veo con el dedo en el dorso de la mano derecha, discriminé el impulso, discriminé la sensación, la desglosé. Los impulsos pueden ser, cuando uno los está percibiendo, los impulsos pueden ser de dos maneras. Pueden ser burdos o pueden ser discriminados. Burdos, me tocaron, ya, no digo más nada, me duele, ¿sí? Discriminativo, cuando lo que les dije ahorita, empiezo a desglosar ese impulso, lo empiezo a analizar. Entonces, por gracilis y cuneatus pasa tacto fino discriminativo, propiocepción consciente. Recordamos qué es propiocepción. ¿Qué es la propiocepción? ¿Es qué? Perdón. Sentir que ahí está la parte o... La percepción que tengo de mi cuerpo. En este caso, consciente. Entonces, por decir un ejemplo, ahorita yo sé cómo estoy sentado. ¿Sí? Ahorita yo sé que tengo puesto el pantalón, que tengo puesto las gafas, que tengo puesto el reloj. ¿Sí? O por ejemplo, cuando a mí me dicen, oiga, me está doliendo el riñón derecho. Entonces yo ya sé dónde queda el riñón derecho. Tengo la percepción de dónde queda el riñón derecho. Eso es propiocepción consciente. ¿Cierto? Ojo, todos los impulsos pueden ser también de dos tipos. Pueden ser conscientes o pueden ser ¿qué? Inconscientes. ¿Cierto? Inconscientes. Todos los impulsos que son conscientes llegan a la corteza cerebral. Los impulsos que son inconscientes no llegan a la corteza cerebral, sino que llegan al cerebelo. No alcanzan a llegar a la corteza cerebral, sino al cerebelo. Pero del cerebelo a la corteza hay vías que me pueden llevar eso inconsciente a lo consciente. Un ejemplo. Esta mañana, o sea, lo que les voy a decir ahorita, el ejemplo que les voy a decir ahorita, está en el cerebelo o llegó al cerebelo. O sea que fue ¿qué? ¿Consciente o inconsciente? Inconsciente. Pero ahorita lo vamos a pasar a la consciente. Esta mañana, después del baño, los que nos bañamos, ¿cierto? Nos pusimos la ropa interior, los que nos ponemos ropa interior, hay otros que quieren más libertad, ¿cierto? Los que nos pusimos la ropa interior y después nos pusimos la ropa, el uniforme, los zapatos, las medias. En ese momento que yo me estaba poniendo la ropa interior, que me estaba poniendo los pantalones, la camisa, sí, las medias, los zapatos, ¿hasta dónde llegó ese impulso? ¿Hasta dónde llegó? A la corteza. Yo era consciente que me estoy poniendo las medias, que me estoy poniendo los pantalones, estoy consciente, ay, jue madre, el calzoncillo está roto, pero así me lo pongo, ¿cierto? Pero después de unos minutos o segundos, yo sentía los zapatos, sentía las medias, el pantalón, o sea, ¿bajo a dónde? O sea, que es ¿qué? Inconsciente. ¿Sí? Toda la mañana estuvo inconsciente. Ahora lo voy a llevar al consciente. ¿Sienten los zapatos? Sí. Inmediatamente una vía mandó del cerebelo a la corteza, mandó, sí, ahí sí, de pronto algunos hicimos así en el zapato, sí, o nos miramos, sí, o sea, llevamos ¿de dónde? Del inconsciente al consciente, llevamos del cerebelo al cerebro, ¿sí? ¿Listos? Bueno. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre gracilis y cuneatus si ambas conducen el mismo impulso?
¿Cuál será la diferencia entre gracilis y cuneatus? ¿Cuál será la diferencia entre gracilis y cuneatus? Ambas están llevando tacto fino, discriminativo y propiocepción consciente. Pues la diferencia radica es de dónde lo están llevando. Gracilis, tacto fino, discriminativo y propiocepción consciente, extremidades inferiores. Cuneatus, tacto fino, discriminativo y propiocepción consciente, extremidades superiores. Ahora, estas vías, la columna posterior es aferente, es decir, sube o baja. Sube. Sí, baja para abajo. Sube. Sube, ¿no ve que va de un receptor a la corteza? Sube. Todo lo que es aferente, entra o sale. Entra. Entra, no es que mire el receptor entró. ¿Sí? ¿Correcto? Bueno. Ahora veamos la columna lateral. La columna lateral. La columna lateral está dividido en dos grupos, en un grupo superficial y en un grupo profundo. El grupo superficial está en la parte lateral de la columna lateral y el grupo profundo está en la parte medial de la columna lateral. Grupo superficial. El grupo superficial es aferente. Si es aferente, ¿entra o sale? Entra. ¿Sube o baja? Sube. ¿Cuáles son los cordones que pasan por la columna, el grupo superficial? Tenemos tres. En toda la parte central del grupo superficial está esto que se llama la vía espinotalámica lateral. Espinotalámica lateral. ¿Sí? El cordón. Todo el cordón se llama espinotalámico lateral. ¿De la mitad? ¿Cómo? Es de la mitad. Espinotalámico lateral. ¿Es el principal cordón? ¿Sí? No. Es uno de los Ah, cordones. ¿es uno? Espinotalámico lateral. Miren ese cordón espinotalámico lateral. ¿Qué les causa curiosidad? Que desaparece. Espinotalámico lateral. ¿Qué les causa de curiosidad? Que desaparece. ¿Qué quién? Como que se queda profundo en una parte. No. Sí, es la presión. No. ¿Qué En pasa el por lado encima de uno? en el No. lado contrario. No, porque aquí lo estamos viendo así, pero él es así. Entonces, ya lo vimos esta mañana. ¿Qué pasa de un lado al otro? ¿Cómo? Eso, Si viene el lado contrario. que se decusa. Esa vaina. Se decusa. Mire la vía del lado derecho, cruza y sube por el lado, y lo mismo hará la de este lado. Irá por el lado, inicia por el lado izquierdo, decusa y subirá por el lado derecho. ¿Qué vía o qué impulso se conduce por la vía espinotalámica lateral? Dolor y temperatura. Entonces, cuando yo no siento el dolor en el dedo derecho en el dedo índice de la mano derecha, ¿dónde está el problema? En el lado izquierdo. ¿En el lado qué? Izquierdo. Izquierdo. Se decusa. Está en el lado izquierdo. ¿Sí? Ahora, por delante y por detrás, ¿sí?, de la vía espinotalámica lateral hay otros dos cordones. Reciben el mismo nombre. Espinocerebeloso. ¿Sí? Espinocerebeloso. ¿A dónde llegará esa vía entonces? Cerebelo. ¿Hasta dónde? Cerebelo. Cerebelo. Espinocerebeloso.
O sea que eso será consciente o inconsciente. Inconsciente. ¿Sí? La vía espinocerebelosa que está por delante de la espinotalámica se llamará espinocerebelosa ventral y la que está por detrás se llamará espinocerebelosa dorsal. Por ambas va lo mismo. ¿Qué tipo de impulso viaja ahí? Propiocepción inconsciente. ¿Por qué inconsciente? Porque llegas al cerebelo nada más. Que era el ejemplo que estábamos hablando ahorita. ¿Sí? Yo me vestí y no estuve toda la mañana, tengo los zapatos puestos, tengo la media puesta, tengo el pantalón puesto, tengo el cisillo roto. No, me lo puse y ya. Quedó, ¿hasta dónde? Cerebelo. Nada más, ¿por qué? Porque era inconsciente. Bueno, muy bien. Ahora, en el grupo profundo, que está en la parte medial de la columna lateral, hay dos vías. Esas dos vías son eferentes. Si son eferentes, ¿qué conducen? ¿Qué conducen? Motoras, son vías motoras, o sea, ¿conducen qué? Respuestas. Que por lo general esas respuestas son de movimiento. ¿Cuáles son esas dos vías o esos dos cordones? Córtico espinal y rubro espinal. El nombre de la vía me dicen de dónde a dónde va. Córtico espinal, ¿a dónde va? ¿Dónde comenzó? ¿Y dónde termina? En la espinal, no en la médula. ¿Qué movimientos viaja por la vía córtico espinal? Viaja todo lo que tiene que ver con motricidad para manejar hacer movimientos finos, movimientos elaborados, manipular objetos pequeños, escoger un lapicero, los cubiertos, agarrar cualquier objeto, meter las llaves en una cerradura, hacernos el nudo de los zapatos, abrocharnos una camisa. Todo eso son movimientos de objetos pequeños. Y por la otra vía, la rubro espinal, todo lo que tiene que ver con coordinación de movimientos. Esto es una vía que cuando el niño nace está inmadura. Y en la medida que va pasando los meses de nacido ese niño, la vía se va madurando. Es por eso, ¿por qué? Porque por ahí viaja todo lo que tiene que ver con secuencia de movimientos, elaboración, coordinación de movimientos. Y para poder caminar, nosotros tenemos que ¿qué? Coordinar movimientos. Por eso el niño recién nacido, como esa vía está inmadura, no puede caminar, ¿sí? No puede gatear. Profe, cuando a los niños no se les desarrolla eso, ¿por qué? Hay que mirar qué lesión hay, que pueden ser muchas causas. ¿Esa rubro espinal de dónde va? Rubro, de mesencéfalo a la médula. Por ejemplo, montar cicla, montar patines. Por ejemplo, los futbolistas para imprimirle un efecto al balón, que haga el balón la curva, el chanfle que llamamos. ¿Sí? Tienen que coordinar el movimiento, saber con qué parte del pie le pego en qué parte al balón. Los basquetbolistas, para hacer esas cestas nítidas de larga distancia, de 2 puntos, 3 puntos. Los de voleibol, para contestar un balón, para levantar un balón, para clavar un balón. ¿Sí? Todos los deportes, y no solamente los deportes, el simple hecho para poder escribir nosotros. Tenemos que coordinar movimientos. No solamente es tener ya desarrollada el área del lenguaje y la escritura, sino que haya coordinación de movimientos. ¿Sí? Muy bien. Terminamos columna lateral. Y finalmente veamos la columna anterior. La columna anterior no están separadas las vías aferentes de las eferentes, sino que están mezcladas. La gran mayoría de las vías que pasan por la columna anterior son vías eferentes. Solamente pasa una vía aferente por la columna anterior, que se va a llamar la vía espinotalámica anterior. Y por ahí va a pasar
tacto y presión. El impulso de tacto y presión por la vía espinotalámica anterior. ¿Qué pasa, profe? Tacto y presión. Todas estas que ustedes ven acá son vías eferentes. La más anterior es la vía aferente, es la vía espinotalámica anterior. Y vuelvo a repetir, por ahí va a viajar tacto y presión. ¿Correcto? Entonces tenemos acá un recorderis. Columna posterior, gracilis cuneatus. Columna lateral, grupo superficial. Espinocerebeloso dorsal, espinocerebeloso ventral, espinotalámico lateral. Grupo superficial. Grupo profundo, córtico espinal, rubro espinal. Columna anterior, todas son eferentes, menos la 15, que es la vía aferente espinotalámica anterior. ¿Sí? Profe, ¿y ahí la 8 hace parte de la lateral o de la...? ¿Cómo? La 8 hace parte de la Lateral. Perdón, anterior. Anterior. ¿Sí? Bueno, muy bien. Preguntas, dudas, inquietudes. ¿El cordón córtico espinal dónde nace? La corteza cerebral. Bueno, preguntas, dudas, inquietudes. No question? Bueno, dejamos ahí what time is in the